Primero que nada, yo pienso que debemos, en estos debates, en este trabajo que ustedes están realizando, en esta formación permanente que debemos tener todos y todas, como decía William, pero sobre todo los docentes, es fundamental. Y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, en esta época que nos ha correspondido a nosotros. Dentro del debate debemos tener siempre presente, pienso yo, cuál es la concepción de la universidad en la que nosotros nos formamos, la que hemos tenido en el país desde que se inició la educación universitaria en estas tierras. Yo pienso que hemos tenido una universidad heredada, una mala copia en la mayoría de los casos de la vieja universidad europea y con algunas malas adaptaciones en algunos casos también de lo que comenzaron a hacer los gringos, la educación norteamericana. Esa es la universidad que hemos heredado, en la cual nos formamos nosotros. Creo que todos los que estamos aquí y todas las compañeras. Es la universidad llamada generalmente tradicional, la universidad tradicional. Y es bueno tenerlo en cuenta para que analicemos las características de esa universidad. Bueno, para estar bien claros de dónde venimos. Por ejemplo, para mencionar algunas de esas características, y ustedes seguirán indagando y seguro que van a conseguir otras. Esa universidad ha sido siempre elitesca, exclusivista. Una universidad para las élites, porque recordemos aquella vieja máxima de esa concepción de la sociedad dividida en clases para que las élites sean las que dominen y las que impongan. Aquello de llegar a la universidad con todos los esfuerzos que fuesen necesarios, implementando los métodos que fuese necesario implementar para llegar a la universidad y obtener, se decía, y algunos todavía piensan así, por eso es bien importante tenerlo en cuenta, lograr un escalafón social. O sea, era una meta de los individuos, y así los individuos, porque era una cosa muy individualista, llegar a la universidad para subir de categoría, para escalar en esa división social. Y en muchos casos, ejemplos tenemos bastantes, gente que logró eso y después se olvidó de dónde venía. Se olvidó de su gente, de su pueblo. Incluso le causaba temor que alguien le recordase sus orígenes. ¿Y por qué? Parte de esa formación, de ese esquema de educación heredada, tradicional, para definirla de esa manera, que no era responsabilidad solo de esa vieja universidad. Es un esquema, una formación que venía desde los primeros años de la escuela primaria, el bachillerato, la universidad. Pero por supuesto también dentro de esa concepción ustedes saben que se aplicaba la ley del embudo de manera magistral y sobre todo de la década de los 70 hacia acá.
mayor participación en la escuela primaria, con ciertas restricciones, porque no era totalmente gratuita. Y no era que no existía exclusión a ese nivel, pero era menos sentido. Allí el embudo, estaba la parte ancha del embudo, pues. Luego se iba disminuyendo esa boca inicial para la educación media. Y existían limitaciones fuertes para llegar a los liceos. Comenzando porque en cada estado del país eran muy pocos los institutos de educación media que existían. Cada uno de ustedes tendrá su propia experiencia. Pero sobre todo los que somos originarios del interior de los estados. Muchos de nuestros compañeros de primaria no pudieron continuar estudios de bachillerato, de educación media, porque no pudieron salir del pueblo. Porque no había liceo en Sabaneta, de donde somos nosotros. Como no había liceo prácticamente en ningún otro municipio del estado. Existía como liceo público, liceo del Ministerio de Educación, solo el viejo y querido Liceo Oleri, u Oleari, como dicen los caraqueños. Yo siempre les digo que la pronunciación correcta, porque así me enseñaron mis profesores, es Oleri. Pero en Caracas y en el centro dicen Oleari, porque hay varias instituciones que tienen ese nombre a nivel nacional, como la plaza, allá que está cerca de Miraflores, ¿no? La plaza Oleari, dicen ellos, nosotros decimos Oleri. El único liceo que existía era el Liceo Oleri, liceo público. Y había uno o dos privados. Estaba ya el Colegio de las Monjas, solo para las señoritas de la alta sociedad barinesa, y el Colegio de los Curas, casi exclusivamente para los señoritos de la alta sociedad barinesa. Con algunas excepciones. Creo que tenían un programa de becas sociales. Y entonces le daban un cupo, pero muy pocos, o sea, un pequeño porcentaje a los muchachos de los barrios de la ciudad, como para que no dijesen nada, ¿no? Pero esa era la realidad. Entonces, muchos de los compañeros nuestros, lo que vivimos nosotros en Sabaneta, seguro que lo vivieron ustedes en los demás pueblos del interior del estado. Y así en todos los estados del país. Entonces una gran cantidad de muchachos se quedaba solo con el certificado de primaria. Y estamos hablando ya, o en esa época de la década de los 60. No era, o sea, no es tan reciente. Y eso lo digo y pienso que es importante porque hay que tener en cuenta de dónde venimos. Y que efectivamente, prácticamente toda nuestra educación era una educación elitesca para la exclusión. Aunque la parte más angosta del embudo precisamente estaba en la educación universitaria. Porque el que lograba ingresar a la universidad y obtener su título de licenciado, su título universitario, entonces superaba un escalón social. Era como decir que era más que los demás, pues. Y así nos formaban. Afortunadamente, varios de nosotros nos salvamos de esa concepción por otras vicisitudes de la vida, por las educaciones al margen de la meramente universitaria. Si no hubiésemos estado fregados toditos, porque eso era. Y estaba contemplado en los pensas de estudio, en la actitud de los profesores,
De allí la gran importancia de estos cursos de formación para la nueva visión del nuevo docente. No para imponer criterios, como dicen algunos todavía por allí, no. Una visión amplia, lógica, dialéctica. En aquellos años era lo contrario. La formación, aunque nos estamos refiriendo por el carácter del conversatorio a la universidad, era prácticamente toda la educación, teniendo en cuenta la figura del embudo. Y en aquellos años, entonces, lo que vivimos muchos de nosotros, porque algunos logramos entrar a la universidad, así como logramos hacer, por supuesto, el bachillerato. Pero conocemos, seguro que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, conoce, dependiendo de los años que tenga, pero tiene su propia experiencia en ese sentido. Si conoce los casos de sus compañeros de infancia o sus compañeros de la primera juventud, algunos que no pudieron seguir ni siquiera en el bachillerato, otros que lograron el bachillerato pero no pudieron ir a la universidad. En esa época lejana, cuando me correspondió a mí y a los muchachos de nuestra generación salir de bachillerato, los pocos que estábamos ya en bachillerato, si sacábamos el porcentaje con respecto a los que salieron con nosotros, los que salimos de educación primaria. De ese poco porcentaje que logró obtener el título de bachiller, bueno, un porcentaje mínimo pudo ingresar a las universidades. Y estamos hablando de 1971, 1972. Y en aquella época todavía no se presentaban los problemas del cupo. Yo recuerdo que nosotros nos fuimos, 4 compañeros que pudimos hacerlo de aquí de Barinas, a la Universidad de los Andes. Porque entonces esa era la otra parte de la realidad. En aquellos años todavía no existía universidad de ningún tipo en el estado Barinas, como no existía en casi ningún estado del país, salvo unas muy pocas privadas y que estaban concentradas en el centro del país. Estaba la Universidad de los Andes, las universidades públicas llamadas autónomas, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, la Universidad Central, la Universidad de Oriente. Creo que no se me escapa ninguna, ¿no? Ah, y la del Zulia también, sí, y la Universidad del Zulia. Esas eran las únicas universidades del sistema educativo venezolano que existían. Entonces, una gran cantidad de muchachos, aunque todavía, de esa época lejana que les estoy hablando, de mi generación, no había problemas de cupo, muchos muchachos y muchachas se quedaban sin poder ingresar a la universidad porque no podían moverse de su estado, donde no había universidad. Y bueno, nosotros los que pudimos hacerlo, de aquí recuerdo que nos fuimos 4 muchachos a Mérida, y no había ningún problema de cupo. Ahí nosotros recuerdo que pasamos la primera semana conociendo Mérida, que prácticamente nunca habíamos salido de aquí de Barinas, a los 17 años. Pensando, incluso yo era uno de los que tenía más dudas, yo no encontraba en qué inscribirme, porque me gustaba, por los números, la ingeniería, porque también teníamos poquísima información de qué significaba ingresar a la universidad, qué carreras se estudiaban, esa información vocacional, eso no existía, o era mínima, porque lo tradicional era que, bueno, si eres bueno para los números, estudia ingeniería. No, que a ti te gustan son las ciencias sociales, estudia historia o economía, leyes, era lo más típico, leyes. Pero a mí me gustaba mucho
la biología, la anatomía. Entonces estaba indeciso si medicina o ingeniería. Y así nos fuimos. Y todos teníamos dudas, incertidumbres. Pero bueno, llegamos a la universidad. Nosotros tuvimos la gran fortuna que allá uno de los compañeros que se fue con nosotros tenía 2 hermanos mayores estudiando en la ULA. Y ellos nos orientaron, nos ayudaron bastante. Uno de ellos lamentablemente murió temprano también, compañero que le decíamos el cocodrilo, de los Biancos de aquí de Barinas, economista, gran compañero, fue dirigente estudiantil, muy inteligente, economista, llegó a ser doctor en economía y profesor, se quedó como profesor de la ULA y lamentablemente murió temprano. Ellos nos ayudaron mucho, pero bueno, uno paseaba por la universidad, conociendo la universidad y se inscribía en lo que quería. No había problemas de cupo porque precisamente muy pocos llegaban, pues. Si hubiesen salido hacia las universidades todos los muchachos y muchachas que salían de educación media en esa época, por supuesto que se hubiesen presentado problemas de cupo seguramente. No existían esos problemas porque la gente no podía, los muchachos, las muchachas no podían ir hasta la universidad que existía. Y bueno, uno se inscribía allí en lo que quería. Yo al fin me inscribí en ingeniería. Después de estar estudiando el segundo semestre, fue que me enteré, estando allá mismo, y hacemos la cosa un poco anecdótica porque todo está relacionado con ese tipo de educación que recibíamos. Una de las cosas que nosotros debemos terminar de resolver, es la orientación vocacional para nuestros muchachos y muchachas en los liceos, que todavía es débil. Después la experiencia que yo viví, seguro que la vivimos muchos a nivel nacional, por ese tipo de educación que recibíamos. En el segundo semestre fue que yo me enteré que existía una facultad de ciencias allá, porque nos estaba dando clases de la física 2 que ven los ingenieros. Supongo que el pensum está igualito, porque eso, sobre todo en las universidades autónomas, eso no ha cambiado para nada. Nos daba clase un muchacho casi como nosotros, pues. Un tipo muy joven, con el pelo largo como el que teníamos nosotros también, un muchacho que se confundía con nosotros y era excelente pedagogo además, que era otra de las dificultades y tiene que ver con la formación que ustedes deben seguir teniendo como docentes. En aquella época el mejor profesor era al que no se le entendía nada y el que más raspaba. Ese era el mejor profesor. ¿A ustedes no les tocó eso? ¿A algunos de ustedes? Eso era terrible. En la ULA ya en esa época había, entre tantas dificultades, profesores extranjeros. Y algunos de idiomas diferentes al nuestro. Casi ninguno hablaba bien el español, lo machucaba. El que me tocó a mí en matemática 1, recuerdo, era un francés, que además nunca se bañaba. Y tenía la misma chaqueta, según se conocía en la universidad, de hacía 15 años. Una sola chaqueta, la misma chaqueta la llevaba todos los días. Y bueno, él no se le entendía el español. Y era difícil entenderle las clases. Y en ese primer semestre nosotros veíamos clases en un auditorium como este. Imagínense, una clase de matemática con una pizarra más o menos a esta distancia, solamente que no tenía la altitud, era casi al ras del piso. Y el auditorio era como este, el auditorio 1 de ingeniería, de allá de la ULA. Algunos de ustedes seguramente lo conocen. Ahí veíamos nosotros clases, primer semestre, vegueritos además, la mayoría,
vegueros, todos asustados por allá. Primer semestre del ciclo básico de ingeniería. Bueno, ahí era muy difícil captar realmente lo que el profesor quería exponer, comenzando por la dificultad con el idioma. Pero ahí pariendo y pariendo, un grupo no muy grande pasamos matemática 1. Yo recuerdo también, y disculpen de verdad las anécdotas, pero todo se relaciona. Ya cuando estábamos terminando el primer semestre, ya yo tenía amistades en casi toda la facultad y en algunas residencias estudiantiles. Andábamos con muchas inquietudes académicas, pero también inquietudes políticas. Yo me fui militando en el viejo MIR de aquí del Liceo Leri, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y entonces teníamos muchas inquietudes y por lo tanto ya terminando el primer semestre teníamos mucha relación con estudiantes de semestres superiores a través de estos compañeros biancos que les decía, uno estudiaba medicina y el otro economía, en las residencias estudiantiles con las que teníamos ya relación. Pero una cosa que a mí me causó sorpresa, cuando terminó el semestre, yo pasé matemática 1 con 11. Y varios de esos compañeros que tenían de semestres superiores, bueno, habían avanzado en otras materias, pero en matemática 1 casi todo el mundo raspaba. Bueno, pues que había mucha dificultad con los profesores. Era muy difícil conseguir los libros. Otra cosa importante, la bibliografía. Sumamente difícil conseguir los libros. Los que se conseguían estaban en inglés. Y había que parir para traducir. Porque también sabemos parte de la deficiencia de aquel sistema educativo, y por eso les decía hace un momento, está todo encadenado. En bachillerato ustedes saben que nosotros estudiamos inglés 5 años y salíamos prácticamente sin saber casi nada de inglés. ¿Cómo se explica eso? Bueno, una educación deficiente. Y es la otra parte, otra de las características de la educación universitaria, pero que se repite en todo el sistema heredado, tradicional. La fragmentación. La enseñanza tipo cápsulas, dicen algunos, ¿verdad? La enseñanza fragmentada. La enseñanza cubiculada. La enseñanza tecnocrática. Por ejemplo, el inglés puede ser un ejemplo para varias de esas características. Porque a ti te enseñaban el to be, los verbos, tal, así como la métrica y bueno, modestia aparte, yo pasé todo mi inglés con 17 y 18 puntos. Y ahí me encantaba estudiar ese idioma. Lo que me decían en el bachillerato que tenía que estudiar. Pero yo salí entonces del bachillerato sin hablar inglés. Y en 5 años ustedes no creen que uno debe salir hablando inglés. Claro, y con la capacidad de traducir cualquier texto que le pongan por delante. Pero no, por la deficiencia del sistema educativo. La metodología utilizada para esa enseñanza. Pero entonces, el cuento